Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan semana a semana en nuestro programa de presencia radio llamado Rayos de Esperanza. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un tema tan importante como es obrar el bien. Hemos seguido una secuencia en estos últimos encuentros de obrar el bien, evitar el mal y amar. Hoy vamos a insistir sobre el hábito de hacer el bien. Y esa manera habitual de hacer el bien son las virtudes. Así que bienvenidos a este programa de Rayos de Esperanza titulado Obrar el Bien. Iniciamos con una canción. Esta canción lleva por título Yo tengo fe, de Zulay Mejía, el cover Nancy González. Escuchemos. Yo tengo fe que con su ayuda todo lo puedo hacer. Tengo su gracia, su favor y su poder. Y no hay nada imposible que mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré, la respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe que todo lo que he soñado
manera habitual de obrar el bien es lo que llamamos una virtud. La virtud viene como fruto de la sabiduría, como fruto de esa justicia de las Sagradas Escrituras. Encontramos en el libro de la sabiduría, el capítulo 8, el versículo 7, esta frase donde surgen las 4 virtudes cardinales. Sabiduría 8, versículo 7. Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más provechoso que esto. Así que de este versículo, de Sabiduría 8, 7, surgen las así llamadas 4 virtudes cardinales, en torno a las cuales están todas las obras buenas, todas las virtudes del ser humano. ¿Qué es una virtud? La virtud es obrar el bien de manera habitual. Una manera habitual de obrar el bien, de evitar el mal. Así que cardine es el eje, de allí que vienen estas 4 virtudes cardinales. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Bien, el hábito de obrar, hacer las cosas. Nos preparamos, estudiamos durante tantos años, pero es importante pasar de la teoría a la práctica. Actuar, obrar. La vida cristiana no es solamente conocimiento, estudio de la palabra de Dios, es necesario ponerla en práctica. Así que de este librito, Los 10 hábitos que los llevarán al éxito, de Robert Ringer, el número 10, el 10º hábito es el hábito de la acción. Y aquí cita a un grande personaje de la historia, Theodore Roosevelt. Confesó en cierta ocasión: no hay nada brillante ni excepcional en la historia de mi vida, salvo quizá esta única cosa. Hice aquello que a mi juicio tenía que ser hecho. Cuando mi mente decidía hacerlo, yo entraba en acción. El hábito de la acción. Así que, si este es el 10º hábito, nos dice el autor, Robert Ringer, sin el hábito de la acción, los otros 9 grandes hábitos del éxito a los que he referido en este libro no serían de gran utilidad. ¿Y cuáles son esos otros 9 hábitos? Interesante, nos presenta el hábito de la realidad, de la actitud, de la perspectiva, de vivir el presente, de la moralidad, de las relaciones humanas, de la simplicidad, de eliminar a la gente agotadora, de la autodisciplina. 9 hábitos que sin el 10º nos quedan en pura teoría. El hábito de la acción. Hasta que se entre en acción, apenas si hay algo más que teorías, porque los resultados son posibles, apenas son posibles sin la acción. Las teorías son convenientes, pero definitivamente tienen que ser llevadas a la práctica. No hay mejor teoría que aquella que funciona en la práctica. El propio hecho de vivir y mantenerse vivo implica acción, respirar. El autor se refiere a su libro. En el primer capítulo señalé que una de las realidades básicas de la vida es que el conocimiento sin la sabiduría es inútil. Otra realidad todavía más frustrante es que aún poseyendo conocimiento y sabiduría, ambas juntas son inútiles sin la acción. Esta es la otra cara de la moneda de la preparación. Todo en la vida funciona mejor con moderación, y un exceso de preparación puede ser una excusa para posponer un acto indefinidamente. En otras palabras, debemos evitar el enamoramiento de la planificación y la estrategia hasta el extremo de que se conviertan en un fin en sí mismas. Por mucho que planifiquemos, es imposible dar soluciones a la mayoría de los problemas cotidianos. De allí que en la planificación normalmente se pone un 10% de imprevistos, sobre todo quienes hacen los presupuestos económicos. Un 10% del valor total va en imprevistos. Y el autor pone aquí el ejemplo de algún amigo que iba planificando, pero no se decidía a la acción. ¿Y cuáles son los bloqueos que evitan que las cosas ocurran? Aquí nos presenta algunos. Así que
insistimos, llevar a la práctica una buena idea vale más que tener 1000 ideas y no hacer nada para aplicarlas. Es necesario la práctica, poner en acto nuestras teorías en acto. Eso es el modelo mental, el paradigma, el conjunto de ideas, pero que influyen en la acción. La acción, eso es lo que hoy queremos motivarnos a llevar a la práctica. La vida cristiana es muy sencilla en la vida práctica, que es hacer el bien, hacer el bien. Como dice el refrán popular, sin mirar a quién, obrar el bien de una manera habitual. Que los obstáculos para obrar, para actuar, son la resistencia al cambio. Allí hay una ley de la física que se llama la inercia. Muy sencilla la ley de la inercia, que un objeto que está en reposo no entrará en movimiento mientras no hay una fuerza que lo ponga en movimiento. Y un objeto que está en movimiento no se detendrá, no cambiará de estado al estado de reposo mientras no haya una fuerza que lo detenga. Esa es la inercia. Allí que cuando uno está en reposo, entrar en acción cuesta, requiere un esfuerzo. Así que ese esfuerzo inicial necesitamos para entrar en acción. Allí que propongámonos esto de desarrollar este hábito de la acción. No es suficiente esperar que las cosas sucedan, sino que hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, vencer esa resistencia al cambio. No es suficiente esperar que suceda algo, hay que hacer que eso suceda. Y nos detiene muchas veces en nuestro actuar, en dar el paso a la acción, es que nos sentimos agobiados, que a veces tenemos tantas cosas y no nos decidimos por ninguna. Estamos agobiados. Luego parece que las cosas no llegan a tiempo, hay retrasos, hay imprevistos. Uno espera en estos tiempos un pago y se demoran y le ofrecen y todo. Y también uno cae en la misma cadena. Entonces, como que las cosas no llegan a tiempo. La duda en el propio valor nos impiden dar el paso. O la adversidad. Hay situaciones adversas, la enfermedad, los contratiempos, los fracasos. El mayor de todos los peligros es la inacción. La vida sigue su curso, así que si la decisión es no hacer nada, pues las consecuencias también vienen. Allí van por inercia, así que es preferible tomar la batuta y actuar. La lección más importante que se puede aprender de todo este capítulo del hábito de la acción es que dejar de actuar constituye el mayor de todos los peligros. Recuerde que también la inacción es una forma de acción pasiva. Por lo tanto, también tiene consecuencias. El problema, sin embargo, es que nosotros no controlamos esas consecuencias que lo son por defecto. En otras palabras, si no tomamos la iniciativa, los acontecimientos nos controlarán a nosotros y no nosotros a los acontecimientos. Esto quiere decir, además, que reaccionamos en vez de actuar. Otra vieja máxima dice que tenemos que correr un riesgo para tener una oportunidad. No importa el éxito que consigamos con la utilización de los otros 9 hábitos expuestos en los capítulos de este libro, los 10 hábitos que te llevarán al éxito, si no emprendemos la acción correspondiente. El hábito de la acción, literalmente de asunto de vida o muerte. Vida es acción, muerte es inacción. Ya tendremos tiempo para esto último en otro momento, que confío de todo corazón que es todavía muy lejano en el futuro. La elección es nuestra. Subrayo de nuevo que no hay ningún gran secreto especial que nos abra las puertas del éxito, que el logro de resultados positivos tiene poco que ver con una inteligencia superior o habilidades especiales de cualquier tipo, y que la educación formal, el trabajo duro y la suerte es un asunto secundario.
para fijar la posición de un individuo en la escala del éxito. Existen muchas posibilidades de que estemos mucho más cerca de lo que creemos de conseguir lo que deseamos en la vida. Recordemos que la diferencia entre un éxito estupendo y un colosal fracaso es notablemente pequeña. La elección es nuestra. Podemos gastar nuestro tiempo confiando en encontrar el misterioso secreto que conduce al éxito, que escapa a la persona normal a lo largo de su vida. O podemos poner nuestros esfuerzos en el cultivo de los mismos hábitos sencillos que las personas triunfadoras practican cotidianamente. El autor nos dice: yo os puedo garantizar personalmente que este último es el camino más cierto para ganar a largo plazo. Digámoslo por última vez. El éxito no es un gran slam casero. Como ya dije en la introducción, dos realidades hacen de la filosofía de prepárese para triunfar una propuesta muy excitante. La primera, que es su efectividad. La segunda, que sus hábitos pueden ser aprendidos por cualquiera que esté dispuesto a aplicar el esfuerzo necesario. La fuerza operativa aquí es el esfuerzo. Pero ocurre que si bien esos hábitos son muy sencillos de aprender, su práctica, poner en práctica, exige un output, un suplemento, un gasto de energía serio y constante. ¿Existe otra alternativa? Sí. Si la práctica de los prepárese para triunfar nos parece demasiado fatigosa, siempre nos queda la opción de decantarnos por una existencia completamente tranquila. Pero la tranquilidad es lo más parecido a una lobotomía. La vida es acción, acción, actuar. De allí que en la vida cristiana es necesario que nosotros actuemos, que llevemos adelante, obrar el bien de manera habitual. Veamos entonces, la tradición cristiana nos presenta estas 4 virtudes cardinales para obrar el bien. Entonces, la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que dispone de la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Prudencia, prudencia, actuar con prudencia. La razón práctica a discernir el bien y elegir los medios rectos. La justicia, la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Dar a cada uno lo que le corresponde. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones, superar los obstáculos en la vida moral. No es fácil lograr el bien. Se presentan tantas situaciones. De allí que se requiere la fortaleza, esa resolución firme de resistir a las tentaciones, de superar los obstáculos. Y la cuarta virtud, la templanza, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, las riquezas y los placeres. En la parábola del sembrador, allí se nos presenta los distintos tipos de terreno. Me viene a la mente esto, ¿no? De que tercer tipo de terreno es un terreno con espinos, con abrojos. Y Jesús, cuando hace la explicación, nos habla de que son los placeres de la vida o la ambición de las riquezas que ahogan la buena semilla. Así que se requiere la templanza, esta virtud que modera la atracción. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Así que allí tenemos las 4 virtudes: templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Sabiduría 8:7. Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más provechoso que esto. Haz el bien, evita el mal. Así que cultivemos estas 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados,
y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo son, y aquí viene la novedad de la gracia, son purificados y elevados por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas, al poner en práctica. Dichoso aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, nos dirá Jesús. El hecho de obrar el bien nos motiva a seguir obrando el bien. El hombre virtuoso es feliz al practicar las virtudes. Una realidad que no debemos soslayar ni olvidarnos, que el ser humano, hombre y mujer, heridos por el pecado, para el ser humano no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda del bien, en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza. Recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. De allí que pasamos a hablar de las virtudes teologales. Necesitamos, no es suficiente la sola fuerza humana, es necesario también la gracia divina. Y allí tenemos las tres virtudes teologales. Teologales porque están referidas a Dios, teos, teologales. La fe, la esperanza, la caridad. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Esto lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum al número 5. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. La fe viva actúa por la caridad, Gálatas 5:6. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, Hebreos 10:23. Este es el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. La carta a Tito, capítulo 3, versículos 6-7. La esperanza. La caridad. Y la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, la caridad. El Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 1823, nos dice: Jesús hace la caridad el mandamiento nuevo. Confrontar Juan 13:34. Amando a los suyos hasta el fin, hasta el extremo, Juan 13:1, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús, que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permanecid en mi amor. Juan 15:9. Todo el capítulo 15, la vid verdadera. También este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. En este mismo capítulo 15 nos dirá: no son ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí a ustedes. Así que allí tenemos tantos nombres, digamos así, tantas virtudes que van concatenadas en la reflexión cristiana a lo largo de los siglos, a partir de la palabra de Dios. ¿Sí? Recordemos que tenemos números simbólicos, valores simbólicos. El número 4, la naturaleza humana. Desde los antiguos, antes de que se descubriera todos los elementos de la tabla química, tenemos 4 elementos fundamentales: tierra, aire, agua, fuego.
Y si los pensamos bien, son los elementos que, si bien en pequeñas cantidades los tenemos bajo control, pero en grandes cantidades, ¿quién puede tener bajo control el agua, la tierra, el fuego, el aire? El número 4, de la naturaleza de él, las 4 virtudes cardinales. Puntos cardinales que nos orientan en obrar el bien, evitar el mal. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y luego otra parte, nuestro otro elemento fundamental, que somos humanos y divinos. Y tenemos algo de divino dentro de nosotros, tenemos esa chispa, el espíritu. Así que las virtudes teologales que nos hacen referencia a Dios, la fe, la esperanza, el amor, ¿no? También llamado caridad. En esta primera parte de nuestro programa, pues hemos ido viendo tranquilamente estos distintos nombres, digamos así, de obrar el bien. Entonces, la virtud es obrar el bien de manera habitual. El vicio es obrar el mal de manera habitual. Si estamos hablando de obrar el bien, hablamos de la virtud. Hagamos el bien de una manera habitual, que se vuelva un hábito. Hacer, actuar. Que no se quede en puras intenciones, sino que llegue a la acción. Obras son amores y no buenas razones, dirá un adagio popular. Así que el objetivo de nuestra reflexión de hoy es eso, llevarnos a la acción. Las teorías en acto, en la práctica. Y como nos decía este autor, Robert Ringer, los 10 hábitos que les llevarán al éxito. Pequeñas acciones, pequeños actos cada día. Entonces, la constancia, el obrar, que se vuelvan un hábito, eso es lo que nos llevará al éxito en nuestra vida. Obrar el bien, evitar el mal y amar. Hacemos una pausa, vamos con otra canción. Y en esta es justo, la canción es está tomada de las misioneras dominicas del Rosario. Hacer el bien, hacer el bien. Escuchemos esta canción. Tengo alguna dificultad que no carga. Vamos a ver. Eso, listo. Con hacer bien. No basta el arco iris, falta el querer contemplar. No basta el campo de verdes flores sin brisa primaveral. No bastará la arcilla sin manos que moldearán. No basta recorrer el camino sin una cruz que llevar. No basta dar las manos si no se da el corazón. No bastará sembrar el mañana si no se riega de amor. Miden igual todo bien que hacemos y el amor que se va. No basta con hacer bien al otro, hacerlo bien faltará. Miden igual todo bien que hacemos y el amor que se va. No basta con hacer bien
bien faltará. Miden igual todo bien que hacemos y el amor que se da. No basta con hacer bien al otro, hacerlo bien faltará. Miden igual todo bien que hacemos y el amor que se da. No basta con hacer bien al otro, hacerlo bien faltará. Estamos con el tema de obrar el bien. La manera habitual de obrar el bien es lo que llamamos virtud. Si hablamos de las virtudes humanas, las virtudes a nivel humano, las 4 virtudes cardinales, tomadas del libro de la sabiduría, 8, versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y luego las virtudes que se refieren a Dios, las virtudes teologales en relación con Dios, la fe, la esperanza, la caridad. Estamos hablando del hábito de la acción, llevar a la práctica. Esto de llevar a la práctica lo encontramos en la Sagrada Escritura en distintos pasajes. Uno de ellos es Santiago, el apóstol Santiago, la fe y las obras. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 2 y también el capítulo 3? Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podría salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin el alimento necesario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Así que allí nos encontramos con estas dificultades, la fe y las obras, ambas cosas. No es suficiente tener fe, hay que actuar de acuerdo a esa fe. También aquí en la misma carta del apóstol Santiago encontramos el capítulo 1, oír, hablar y cumplir. Capítulo 1, versículo 19. Hermanos míos queridos, ya están instruidos, con todo que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse, porque la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Aquí ponemos de relieve, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando a ustedes mismos, porque si uno es oyente del mensaje y no lo practica, se parece a aquel que se miraba a la cara en el espejo, se observó, se marchó y muy pronto se olvidó de cómo era. En cambio, el que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la que nos hace libres, y se mantiene no como oyente olvidadizo, sino cumpliendo lo que ella manda, este será dichoso en su actividad. La virtud, decíamos, que el hombre virtuoso encuentra alegría en poner en práctica el bien. Oír y hablar y cumplir. El comentario que nos trae a este texto, la Biblia de nuestro pueblo,
nos dice, no basta conocer la palabra, es necesario ponerla en práctica. También lo dice Mateo 7, 24, 27 y Lucas 8, 21. Santiago continúa dando claves que ayuden a tomar conciencia del verdadero proyecto de Dios y para ello acude a un triple dicho de origen sapiencial que resalta el escuchar, el cuidado para hablar y la lentitud para enojarse. La justicia de Dios se concreta en el amor, la libertad y la vida en abundancia. La ira, que suele ir acompañada de palabras y acciones agresivas, debe ser superada porque rompe la armonía de la comunidad. A partir del versículo 21 se vuelve al tema de la palabra generadora de vida bajo la metáfora de la siembra. La palabra necesita un terreno limpio de impurezas y maldades que permita escucharla con generosidad, sin afanes ni resistencias y que produzca frutos reconocibles en la práctica de la vida. La coherencia entre la palabra y la vida es una gran preocupación de Santiago que también debería seguir preocupando a los cristianos de hoy. Oír la palabra y no practicarla es como el que necesita siempre el espejo para saber quién es, sin él pierde su identidad. Una manera de expresarse, el obrar, es dar fruto, dar fruto. Así que Juan 15, decíamos, ¿no? No fueron ustedes los que me eligieron, sino que yo los elegí y los envío para que den fruto y fruto en abundancia. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Será un tema de una próxima reflexión solo sobre este mandamiento del amor. Hoy estamos con las obras, el obrar el bien de manera habitual. Son las virtudes, el cultivo de las virtudes. Versículo 13, Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Dar fruto. Allí tenemos algunas parábolas de Jesús. La parábola de los talentos. Encontramos en Mateo 25, los talentos. Los dones que Dios nos ha dado para dar fruto. Una bonita parábola, los talentos. Mateo 25, 14 hasta el 30. Jesús nos dice, es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y los encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro. Aquí en las nuevas traducciones ya no se utiliza la palabrita talento, sino aquí ya lo pone, bolsas de oro. A otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras 5, la acción. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido 1 bolsa de oro hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo, Señor, me diste 5 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo, Señor, me diste 2 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco. Te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor.
Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Tu señor le dijo, sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto, el crujir de dientes. Hasta aquí la parábola de los talentos. Veamos el comentario, la explicación que nos trae la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shackle. 25, 14, 30, los talentos. Esta parábola invita también a la diligencia y a la fidelidad mientras se consuma el tiempo del juicio de Dios. Por el contexto, se puede afirmar que el punto de tensión de la parábola está en la escena de la rendición de cuentas y de manera especial en la conducta del sirviente demasiado precavido. Jesús denuncia la inconsecuencia de los que reciben el mensaje del reino y luego pretenden refugiarse en una seguridad estéril. Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Este es para Mateo el tiempo de la iglesia, el que no hace fructificar los dones recibidos, aunque sea bajo el pretexto de colocarlos en un lugar seguro, al fin termina por perderlo todo. De igual manera, la comunidad eclesial debe estar alerta y vigilante para no caer en la comodidad y la rutina. La decisión de no hacer nada, en cambio, hay que actuar. Al menos poner el dinero en el banco. El hábito de la acción. Así encontramos como dentro de del jergo, de la manera de expresarse interno de la comunidad de fe, tener éxito es dar frutos abundantes de salvación, de buenas obras. Y este es el mensaje del Evangelio, que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, que este mandamiento de Jesús, Él lo dice nuevo, pero que es antiguo, ya desde el Antiguo Testamento, amar a Dios y amar al prójimo, amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí viene el mandamiento, la novedad de Jesús, ámense los unos a los otros como yo les he amado. En el Evangelio de San Juan, allí pone, donde los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, en la última cena, ponen el relato de la institución de la Eucaristía, que tomó en sus manos el pan y el vino, agradece a Dios, bendice a Dios y lo comparte. Pone el Evangelio de San Juan pone el gesto de lavar los pies a los discípulos. Pedro no quería dejarse lavar. Al final se dejó lavar los pies por el maestro. Y el maestro dice, ustedes me llaman maestro y lo soy. ¿Comprenden lo que he hecho, he actuado con ustedes? Así yo les he lavado los pies para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. De una manera concreta, práctica, de acción, de cumplir el mandamiento del amor. Las acciones, actuar. Entonces, pequeñas acciones cada día. Así que estamos invitados a poner en práctica lo que tienen los scouts. Los scouts tienen esto, cada día hacer una buena acción. Entonces, haga la buena acción del día. Una pequeña acción de bien cada día. Y esto nos permite ir obrando el bien, obrando el bien. Haz el bien, haz el bien. No es suficiente no hacer el mal. Es necesario obrar, actuar. No esperar que las cosas sucedan, hacer que sucedan. Tomar la iniciativa. Y para eso están. No es suficiente la naturaleza humana, necesitamos de la gracia. Entonces, y es ahí donde entra la fe, la esperanza, la caridad. Obramos porque queremos amar a Dios, amando al prójimo. Obramos porque Dios nos ama y estamos correspondiendo a ese amor.
De allí que ya en la traducción al latín prefiere la iglesia utilizar el término caridad, no tanto de hacer la caridad de dar una limosna, una ofrenda económica o en bienes a un pobre, no, es la caritas, es el amor de gratuidad, de donación hacia la otra persona, tomar la iniciativa, dar sin que lo pidan vale doble, eso. Entonces, si es nuestra manera habitual de obrar, vamos dando fruto abundante de salvación, difundiendo el amor de Dios, las virtudes, obrar el bien de manera habitual, hacer el bien y hacerlo bien. Lo repiten los santos. Hemos escuchado la canción de las hermanas misioneras, dominicas del Rosario, pero también el eslogan de los Josefinos de Murialdo, porque San Leonardo Murialdo, este santo italiano, él tenía esta máxima de vida: hacer el bien y hacerlo bien. No es suficiente hacer el bien, hay que hacerlo bien. Parece una redundancia, un trabalenguas, pero sí, hay que hacer el bien y hacerlo bien. Entonces, este es un buen propósito de vida. La acción, actuar. A lo largo de este tiempo de reflexión hemos tomado, pues, vamos a retomar, ¿no? Entonces, de los 10 hábitos que los llevarán al éxito, este autor Robert Ringer. El 10º hábito es el hábito de la acción. Y él nos dice que los 9 hábitos son nada si no se ponen en práctica. Qué bonito recordar estos 9 hábitos. El hábito de la realidad, de la actitud, de la perspectiva, de vivir el presente, de la moralidad, de las relaciones humanas, de la simplicidad, eliminar a la gente agotadora, la autodisciplina. Todos estos 9 hábitos van unidos obligatoriamente al hábito de la acción. Así que prepárese para triunfar, porque en las pequeñas acciones de todos los días, allí está. Que para alcanzar el éxito no se requiere una inteligencia mayor que las demás, no se requiere un golpe de suerte, sino cultivar las virtudes. Entonces, desde la perspectiva cristiana, tener éxito es dar fruto abundante de obras de bien. Entonces, ahí tenemos las virtudes cardinales, las virtudes humanas, de prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Tenemos las virtudes teologales, porque la gracia viene en ayuda a la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana está herida por el mal. Tenemos como una cierta inclinación al mal, una atracción al mal, que no solo ve como mal, sino que viene disfrazado de bien. Nos seduce, nos atrae. Son las tentaciones. Y necesitamos de la gracia de Dios. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Y esa gracia de Dios se nos transmite a través de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Así que repitamos un poquito eso que se nos enseña en el catecismo, que son las virtudes, que no son otra cosa que obrar el bien de manera habitual. Entonces retomamos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las virtudes humanas: son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es aquel que practica libremente el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos, disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo.
La justicia, la virtud moral, que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La fortaleza, la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La templanza, la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Necesitamos de la gracia, las virtudes teologales. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano, informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Podemos confrontar en la primera carta a los Corintios 13:13, allí cuando nos habla de San Pablo, les voy a mostrar un camino mejor, el camino del amor. Entonces, las 3 virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, y que el camino mejor es la caridad. La fe, la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. La esperanza, la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia y el Espíritu Santo. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo. Amar por amor, lo amamos por Él mismo. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Jesús hace la caridad el mandamiento nuevo, amando a lo suyo hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y también este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que ahí tenemos la síntesis de todo lo que nos ofrece y nos pide. Haz el bien, evita el mal y ama, que es el dictamen de la conciencia y hay que formarla y se va educando nuestra voz interior a través de las acciones, obrando el bien. Entonces, pequeños actos cada día, constantemente, libremente, buscando de hacer el bien, evitando el mal y amando al prójimo. Amar no es otra cosa que hacer el bien a la persona amada. Y el mandamiento del amor no exige, en el verbo amar, no acepta imperativos. No se puede obligar a alguien a amar, ¿no? Eso es espontáneo, pues fruto del bien, hacer el bien a la persona amada. Entonces, hacer el bien a los demás, como dice la máxima, hacer el bien sin mirar a quién. Así que recordemos el hábito de la acción, actuar. Todo queda en teoría mientras no se concrete en hechos de vida, cotidianos, todos los días. Recuerde de hacer la buena obra del día, Cada día un poquito de bien a los demás. Como dice Romanos, carta a los Romanos, capítulo 12, vence el mal a fuerza de hacer el bien. Nos despedimos con una canción. Esta vez la canción es de... ¿Quién es la canción? Es de Julie y Joss. Alma misionera. Allí donde me necesiten, envíame. Alma misionera. Pidamos entonces que podamos también nosotros llevar el bien a todas partes. Nos despedimos y nos veremos la próxima semana.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde